Mi nombre es Juan Alonso y yo me voy a referir en esta presentación al síncope, y esta presentación está dirigida básicamente a estudiantes de medicina que próximamente ejercerán la medicina general y que son los médicos generales los que deben tener un conjunto de conocimientos básicos que permitan un manejo adecuado en aquellos pacientes que consultan por este trastorno. La presentación consta de dos partes. En esta primera parte vamos a dedicarnos a ver cuál es la magnitud del problema, la definición del síncope, la contestación de si tuvo síncope o no, la clasificación etiológica y cuál debe ser la evaluación inicial en estos pacientes. Particularmente vamos a abordar en esta primera parte la historia clínica y en la segunda parte otras herramientas clínicas y paraclínicas para poder definir y aplicar en la evaluación inicial. Veamos este caso clínico. Usted asiste a un paciente de 70 años, consultó por una pérdida de conocimiento de 2 a 3 minutos con caída de su altura y con recuperación espontánea. Tuvo dos consultas médicas que determinaron, por un lado, el agregado de hidroclorotiazida para el mejor control de la presión arterial y luego tamsulosina para el alivio sintomática de una hiperplasia prostática benigna que padecía hace años. Al momento de la pérdida de conocimiento, el paciente estaba en posición de pie. Durante el examen físico, el paciente se encontraba vigil, bien orientado en tiempo y espacio. Se aprecia una ligera confusión en la región frontal, sus signos vitales eran normales y las mucosas se encontraban bien coloreadas. No había evidencias de haber tenido relajación esfinteriana. La presión arterial en decúbito era de 110 a 75 y el minuto de adoptar la posición de pie 85-60 milímetros de mercurio, con tendencia a reproducir los síntomas que habían motivado la consulta. En la ocultación cardíaca el ritmo era regular, no tenía soplos, el examen neurológico no tenía focalidad, el resto de los exámenes fueron normal y el electrocardiograma mostraba un ritmo sinusal a 60 ciclos por minuto, sin trastornos en la conducción AV y con un patrón de hipertrofia ventricular izquierda. La pregunta que uno se hace es qué pasos habrá que recorrer para evaluar a este paciente. Entonces, ¿cuál es la magnitud del problema del síncope? 1 a 3% de las consultas en un servicio de emergencia. Sobre este registro de 30.000 consultas en un mes en un servicio de emergencia móvil de Montevideo, el síncope representó el 3.5 por 1000 consultas y hubieron 3.5 consultas diarias por síncope. Se asocia un traumatismo en un tercio de los pacientes, como se pudo ver en la viñeta mostrada anteriormente, pero que en ocasiones puede ser grave y ser la causa de internación del paciente. Tiene tendencia a ser recurrente y por lo tanto en algunos pacientes modifica notoriamente su calidad de vida, y en un grupo de pacientes puede notar la presencia de una enfermedad amenazante para la vida al momento de la consulta. La mayor parte de los síncopes tienen en su base, en su mecanismo, en su etiología, causas benignas, pero en un porcentaje de pacientes el síncope puede ser la antesala de la muerte súbita. La ausencia en la estandarización para el estudio del síncope es un problema no solo en el Uruguay, sino en el mundo. Hay un conjunto de recomendaciones, pero que van más allá de la intención de esta charla. El síncope, la definición fisiopatológica, es lo que se muestra en la lámina. Es una caída de la perfusión cerebral vinculada a estos dos mecanismos que pueden estar solos o combinados. Lamentablemente tiene muy poca utilidad clínica esa definición fisiopatológica, y entonces es recomendable, de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología del 2009, tratar de contestar estas 6 preguntas. Como ustedes pueden ver, si estas 6 preguntas le aplican a la viñeta que anteriormente mostramos, las 6 preguntas son afirmativas y por lo tanto el paciente tuvo pérdida de conocimiento relacionada o debido a un episodio sincopal. Los pacientes con síncope deben ser evaluados inicialmente, como vamos a ver más adelante, a través de historia clínica, examen físico y electrocardiograma. De allí surgen dos posibilidades. Es posible definir el diagnóstico etiológico o el mecanismo. Cuando no fue posible, el síncope queda como inexplicado o incierto, y si fue posible el diagnóstico o el mecanismo, los síncopes quedan
catálogos en estos tres grandes grupos que van a ser, en la segunda parte de la presentación, mostrados los criterios para el diagnóstico de cada uno de ellos. Síncopes cardíacos en sus dos variedades, por decirlo de alguna forma, síncopes rítmicos y síncopes obstructivos, los síncopes neuromediados, síncope vasovagal, síncope situacional y síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo y los síncopes por hipotensión ortostática. La epidemiología muestra que si uno compara síncopes vasovagales versus otra causa de síncope, la distribución del síncope vasovagal es más prevalente en las edades tempranas de la vida, pero sin embargo se mantiene en un porcentaje en edades que pasan los 55-60 años. Por lo tal que el síncope vasovagal debe ser también considerado como posibilidad en la población más añosa. Mientras tanto, otros síncopes fuera de las vasovagales recorren un camino inverso, son mucho menos frecuentes en edades tempranas y son los que predominan en etapas más tardías de la vida. Esta es una clasificación con criterio pronóstico que cambió notablemente la clasificación del síncope. Ustedes ven allí curvas de Kaplan-Meier que estiman la probabilidad de sobrevida, en donde yo me voy a referir a tres grandes grupos. El primero son los síncopes de origen cardíaco, que son los que tienen menos probabilidad de sobrevida, un grupo intermedio, que son los síncopes de origen incierto, y finalmente el síncope vasovagal, que no tiene diferencia con respecto a aquella parte de la población que nunca tuvo síncope. Esta es una lámina que permite poder analizar las diferencias que hay entre el síncope y el diagnóstico diferencial con epilepsia. Hay tres hechos que pueden confundirlo. Si alguien tiene pérdida de conocimiento, tuvo la aparición de movimientos anormales, tiene mordedura de lengua y tuvo además relajación esfinteriana, es probable que genere confusión con respecto a la epilepsia, donde estas tres situaciones también están presentes. Un análisis semiológico más cuidadoso de estas variables permite la diferencia, y dejo para el final los comentarios acerca del sopor poscrítico. Está ausente el sopor poscrítico en el síncope, es decir que tras la pérdida de conocimiento el despertar es normal, es decir, no hay confusión entre la pérdida de conocimiento y el estado de vigilia, mientras que aquí la secuencia es sopor poscrítico, es decir, pérdida de conocimiento, convulsión, sopor poscrítico y finalmente entrada en vigilia y estado de lucidez. Para los médicos que asisten pacientes que consultan por síncope en primera vez y que trabajan en el servicio de emergencia, es importante esta clasificación. Cuando el paciente tiene síncope como única manifestación clínica y los signos vitales están normales, el síncope se denomina estable. Cuando hay otros síntomas relevantes que permiten la identificación etiológica de estas posibilidades de entidades nosológicas y los signos vitales son anormales, se habla de síncope inestable y es conveniente en esta primera fase de aproximación al diagnóstico definir si el síncope es estable o si el síncope es inestable. Para los pacientes con síncope estable es conveniente seguir las siguientes recomendaciones. Los pacientes que se confirma el diagnóstico de síncope deben hacer una evaluación clínica inicial, examen físico y electrocardiograma, que se conoce como evaluación inicial del paciente con síncope. Así se quedan divididos en dos grandes grupos, se puede diagnosticar la causa del síncope y entonces quedan definidos como síncopes cardíacos, neuromediados o síncope por hipotensión ortostática. La causa del síncope es incierta, el síncope queda como inexplicado, incierto, y es en este grupo donde debe aplicarse la estratificación del riesgo para poder definir si el paciente debe ser internado para continuar siendo estudiado o puede ser estudiado en forma ambulatoria. La historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma constituyen las herramientas diagnósticas de mayor rentabilidad frente al síncope. El relato del paciente es clave. Lamentablemente hay un porcentaje de pacientes que tienen amnesia por lo sucedido y entonces
es de valor, en ese caso, el relato de un testigo presencial. Como ustedes pueden ver acá, hay un conjunto de datos que aporta la historia clínica, parece obvio, pero el diagnóstico de síncope es exclusivamente clínico. La historia recoge datos útiles del pronóstico, factores reversibles, comorbilidades del paciente que permiten la estratificación, la medicación que recibe y los antecedentes familiares de muerte súbita, que son un marcador de riesgo. La historia clínica debe estar centrada en la situación del paciente durante el síncope, la situación en decúbito dorsal, supina, descarta el diagnóstico de síncope neuromediado, la ausencia de prodromos orienta al síncope cardíaco, el síncope en relación con la tos, la deglución y la defecación orienta a síncopes situacionales, la relación con la comida define cuando aparece en la primera hora después de comer el síncope postprandial, la relación con el esfuerzo es clave, en el intraesfuerzo orienta el síncope cardíaco, en el posesfuerzo inmediato un síncope neuromediado, la relación con el uso de ciertos fármacos, que entre los que se encuentran aquellos que desciendan la presión arterial, es clave, así como también un conjunto de fármacos que prolongan el QT y que generan el sustrato arrítmico para el desarrollo de una taquicardia ventricular polimórfica. La descarga autonómica está presente en general en los síncopes neuromediados y la fase de recuperación ya fue analizada. Sin embargo, hay algunos hechos que conspiran con la historia clínica. Hay que recordar que en el síncope del anciano, más del 70% el paciente tiene amnesia de lo sucedido y no hay testigo presencial en cerca del 70% de los casos. En esta segunda parte de la presentación sobre síncope, ya nos referimos a la historia clínica y su valor en la evaluación inicial. Nos vamos a referir ahora al examen físico, al electrocardiograma, luego a los criterios diagnósticos para los diferentes tipos de síncope y finalmente contestar la pregunta si requiere internación. Los pacientes con síncope el examen físico estar dirigido al episodio sincopal, se deben evaluar los signos vitales, a los efectos de poder clasificar inicialmente si el síncope es un síncope estable o inestable, debe investigarse hipotensión ortostática, debe realizarse un examen cardiovascular, viendo la frecuencia cardíaca, si no hay alteraciones extremas de la misma, si hay soplos dados que pueden estar en la base de la etiología del síncope, tales como en los pacientes con síncope de esfuerzo y estenosis aórtica. Debe evaluarse la posibilidad de si hay roce y debe evaluarse también la posibilidad de si hay galope, dado que si los pacientes tienen galope implica de que tienen disfunción sistólica asintomática del ventrículo izquierdo y el síncope en estos pacientes es una manifestación clínica ominosa. El examen neurológico debe descartar focalidad. El electrocardiograma es el paso limitante para el médico general en la evaluación de los pacientes con síncope. Yo traigo aquí algunos trazados en donde el electrocardiograma permite el diagnóstico etiológico del síncope. Si existen dudas, es recomendable que el médico de emergencia consulte a los efectos de poder definir mejor la situación electrocardiográfica. Este es un trazado donde muestra una bradicardia sinusal extrema. Este es un paciente que tiene, como ustedes pueden ver, un bloqueo aurículo-ventricular 2.1. Hay una onda P que no conduce, luego hay 3 latidos de origen sinusal y finalmente una P que no conduce. La P que no conduce no está anticipada y los intervalos PR no son progresivos, de forma tal que esta relación 2:1, referida a 2 ondas P para un complejo QRS, permite el diagnóstico de bloqueo auriculoventricular 2.1, bloqueo auriculoventricular de alto grado. El bloqueo auriculoventricular completo se establece cuando hay una frecuencia cardíaca de la aurícula que es superior a la frecuencia cardíaca del ventrículo, como en este caso, la aurícula anda a 120, 125, el ventrículo de 40 y poco, y como ustedes pueden ver, hay una disociación entre la actividad de la aurícula y la actividad del ventrículo. Una de las causas determinantes de taquicardia ventricular monomorfa, particularmente cuando es sostenida, es
diagnóstica de la causa del síncope. Son pacientes inestables, con síncope inestable, que requieren un rápido tratamiento. En oportunidades, la taquicardia ventricular monomorfa es no sostenida, no está presente al momento de la evaluación diagnóstica, pero estuvo en la base del síncope. Esta es otra variante de taquicardia, que es una taquicardia ventricular polimorfa. Los complejos QRS tienen morfología diferente. Y lo que es característico en esta forma de taquicardia ventricular polimorfa, conocida como torcida de puntas, dado que hace mención de que los complejos QRS giran sobre un eje de forma tal que son positivos inicialmente para negativizarse después. Lo mismo sucede en el trazado de abajo. Hay un conjunto de alteraciones electrocardiográficas que no permiten el diagnóstico etiológico del síncope, pero sí identifican un sustrato ritmogénico. Hay que medir el QT, si el QT está largo, hay que sospechar que esto pudo estar en la base de una taquicardia ventricular polimorfa, dado que esta es la condición predisponente más frecuente. Se deben interrogar los fármacos que toma el paciente porque hay una lista de fármacos grandes, larga, extensa, que prolongan el QT. Esta es una variante electrocardiográfica que puede ir desde la normalidad a la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que, como lo dice el término, es capaz de generar taquicardia ventricular. El síndrome de Brugada, que se identifica porque en la derivación B1 tiene morfología de bloqueo de rama derecha, pero con una onda R', de duración mayor que lo que dura en el bloqueo de rama derecha. Y esto finalmente es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde aparece un PR corto, menor de 120 milisegundos, con una onda delta que se identifica como un empastamiento inicial de complejo QRS. Este es un trabajo presentado en 2009 junto con otros colegas al Congreso de Medicina Interna, titulado "Cuando la consulta es por síncope, quienes son trasladados al hospital". Quiero mostrar simplemente las conclusiones finales. Solo 21% de los pacientes no tenían electrocardiograma, o dicho de otra forma, 1 de cada 5 pacientes no tenían electrocardiograma y en el 100% no se investigó hipotensión. Esto enfatiza la necesidad de cumplir de alguna forma con las propuestas en la evaluación inicial del síncope, en donde en la práctica médica parecería que estamos omisos. Práctica habitual en nuestro medio es realizar electroencefalograma, ecodoppler de vaso de cuello y tomografía o resonancia del cerebro. Como pues ustedes están viendo, es una indicación de clase 3, es decir, que no debería realizarse en los pacientes que tienen síncope, dado que no aportan a la etiología del mismo. Como dijimos, vamos a recorrer los criterios diagnósticos de alguno de los síncopes. El síncope reflejos o síncope neuromediados. Está el síncope vasovagal con sus dos formas de presentación, el clásico por distrés emocional y el ortostático. En ambos se acompaña de descarga autonómica, un elemento clave para su identificación. Por otra parte, están descritos los criterios diagnósticos para los síncopes situacionales, que es importante conocerlo, porque de lo contrario es muy difícil diagnosticar alguna entidad que uno desconozca. Y aquí están el síncope por la deglución, la defecación, el dolor visceral, el síncope miccional, el síncope post-ejercicio, el síncope postprandial, luego la tos, luego el estornudo y en otras circunstancias. Los síncopes por hipotensión ortostática debe establecerse el diagnóstico cuando cumplen los criterios que están mostrados en esta lámina. Si se recuerda la viñeta inicial, el paciente de la viñeta tuvo pérdida de conocimiento por un episodio sincopal, por hipotensión ortostática y secundaria al uso de fármacos, dado que recibió 2 fármacos capaces de bajar la presión arterial.
Otra variante de síncope es el síncope por hipersensibilidad del seno carotidio. Debe estar presente la hipersensibilidad del seno carotidio más el síncope. La hipersensibilidad del seno carotidio es una respuesta al masaje del mismo, que consiste en una respuesta que puede ser cardioinhibitoria, con pausa de 3 segundos o más, o una caída de la presión sistólica de 50 o más en las formas cardiodepresoras. Debe estimularse el seno carotidio a la altura de la arteria o tiroides a media distancia en la longitud del esternocleidomastoideo. Esta muestra una pausa, que si ustedes la miden está en torno a 5 segundos, y la forma de medir la misma. Luego se encuentran los síncopes cardíacos, de los cuales algunos ya hemos mostrado. Luego los síncopes cardíacos pero no arrítmicos, que son los que aquí se describen, también algunos de ellos ya hemos hecho mención. Los síncopes relacionados a la isquemia, hay que ser precavido, particularmente en los pacientes añosos con síncope, relacionados con infarto de cara inferior, en ausencia de dolor, dado que estos pacientes pueden presentar por la topografía del infarto trastornos en la conducción o bradicardia sinusal extrema. Cuando uno compara una forma estandarizada versus una forma no estandarizada en la evaluación de los pacientes con síncopes, puede notar claramente que en los pacientes que fueron evaluados en forma estandarizada, como es la propuesta que estamos diciendo, el porcentaje de diagnóstico etiológico para los 5 reflejos y los síncopes por hipotensión ortostática es mayor cuando se hace de una forma estandarizada versus una forma no estandarizada. No vieron diferencias significativas en la evaluación del síncope cardíaco. Se han empleado un conjunto de reglas que predicen de alguna forma el riesgo o la estratificación del riesgo. Como ustedes pueden ver, la que predice un riesgo en el corto plazo es la regla de San Francisco. El resto predicen eventos severos a 1 año y 2 años. Es muy probable que ninguno de los médicos que asiste a estos pacientes en los servicios de emergencia le interesa mucho lo que sucederá con el paciente 1 año después. Más bien tiene cierta preocupación qué pasará en los días venideros. Sin embargo, cuando se usa la regla de San Francisco, que predice episodios graves a 7 días, no aporta más que el sentido común. Así lo establece la Sociedad Canadiense de Cardiología y no recomienda el uso de reglas para la decisión, dado que no aumentan la sensibilidad, la especificidad ni disminuyen los costos en la evaluación de estos pacientes. Como habíamos dicho hasta ahora, los pacientes que están con síncope inexplicados es necesaria la estratificación del riesgo. Debe usarse tanto los criterios de la Sociedad Europea como de la Sociedad Canadiense. Son factores de riesgo o estratifican al paciente en riesgo alto aquellos que tienen enfermedad cardíaca estructural, electrocardiograma sugestivo de síncope, historia clínica de síncope durante el ejercicio o en decúbito, palpitaciones previas, o historia familiar de muerte súbita y algunas otras variables. Entonces, en los pacientes estables hay que estratificar el riesgo, pueden ser riesgo bajo, y entonces hay seguimiento ambulatorio, riesgo alto, hay que internarlos para estudio y tratamiento. En los pacientes con riesgo intermedio o ni alto ni bajo, es necesaria una observación en emergencia en unidad de síncope. Si existe la posibilidad de alta en donde puedan ser referidos en un plazo de 7 días para una mejor evaluación, pueden ser enviados a estas unidades de síncope. Si no está disponible, va a ser necesario necesariamente la internación, y va a ser necesaria la internación también en los síncopes inestables, así como en aquellos pacientes que tienen síncope asociado a traumatismo grave.